El 27 de febrero del 380, el emperador romano Teodosio el Grande dictó el Edicto de Tesalónica, edicto por el cual el Imperio Romano se convertiría al cristianismo. Teodosio fue un muy ferviente cristiano. Su cristianismo radicalizado lo llevaría a utilizar su poder para condenar y suprimir ciertas cuestiones o ciertas manifestaciones culturales que según él eran disidentes del cristianismo, como ser los cultos paganos, los sacrificios de animales, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. Además, ordenó la quema de muchos libros y pergaminos que contenían conocimiento antiguo que, según él, eran disidentes del cristianismo. Aunque veremos que a lo largo de la historia esta situación se repetiría con distintos nombres y bajo distintas banderas religiosas. Bueno, como el cristianismo ahora es la religión oficial en todo mi imperio, vamos a hacer ciertos recortes y perseguir a los disidentes de Jesucristo, por lo tanto, seguidores de Satanás, ¿ok? Bueno, primero que nada, no quiero un puto culto pagano y mucho menos sacrificios de animales. Todo del diablo. Academia de Platón, del diablo. Liceo de Aristóteles, del diablo. Los libros van y los revisan, y si no están con Jesucito, los queman a la mierda porque son cosas del diablo, ¿ok? Mira aquel pelotudo como se rasca el culo. Oh. Ejecútenlo. Rascarse el culo es cosa del diablo. Aún así, y como ya vimos en el episodio anterior de Roma, no es culpa del cristianismo que la ciencia griega decaiga, ya que ésta mostraba señales de decaimiento incluso antes del nacimiento del Mesías. Pero la proliferación y hegemonía de la Iglesia como institución siempre iría en contra del progreso científico, ya que ésta promovía, más bien imponía, una cosmovisión de una naturaleza inmutable donde todo en el mundo estaba sujeto a designios sobrenaturales, designios de la palabra de Dios, y por lo tanto tratar de encontrar un camino diferente o estudiar los fenómenos naturales que rompían con este pensamiento era considerado obra del demonio, obra de Satanás. Debido a todas estas situaciones y a este contexto, la luz de la ciencia se mantuvo muy tenue y casi apagada. Se mantuvo a las sombras en Europa durante más de 1000 años. Por lo tanto, a este periodo histórico para la ciencia se lo suele llamar la Edad Oscura. Ay, basta, basta. Aún así, en este periodo, muchos europeos, a pesar de ser cristianos, luchaban por preservar los conocimientos antiguos, como el inglés Beda el Venerable, que se esforzó mucho en resguardar unos escritos, pero eran fragmentos de la obra de Plinio. Por lo tanto, no era una conservación tan relevante para la luz de la ciencia. Lo sabemos por el episodio anterior, véanlo y van a ver cómo era la obra de Plinio. Tal vez esta tenue luz de la ciencia se hubiese apagado si no hubiesen surgido en la península arábiga unos guardianes que la resguardaron y la alimentaron. Estoy hablando de los árabes que adoptaron el Islam, la religión predicada por Mahoma, quien para ellos es el último profeta. Esta nueva religión, para el año 730, se iba a extender desde la península ibérica por el norte de África, pasando a Asia Menor y llegando incluso hasta la India, en una de sus organizaciones políticas que surgieron en ese momento, conocido como el Califato Omeya. Al igual que los romanos, estos musulmanes no eran grandes creadores científicos, pero lo que hicieron fue un gran aporte. Ellos redescubrieron, tradujeron, estudiaron y conservaron las obras que contenían los saberes antiguos. Dato adicional, 2 puntos. Todo esto antes mencionado se da en un contexto especial de la historia del Islam, que es la conocida Edad de Oro del Islam, que abarca más o menos desde el siglo VIII al siglo XIII, algunos dicen que abarca hasta el siglo XV. En este contexto, muchos gobernantes del mundo musulmán, tanto califas como emires, promocionan tanto la expansión de la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología. Aquí surgen grandes aportes a la ciencia, sobre todo a la matemática, y grandes estudios y conservaciones de los saberes antiguos como acabamos de ver. Es por esto que se dice que en la Edad Media fueron los musulmanes los grandes guardianes de la llama de la ciencia. Pero volviendo a la biología, que es lo que nos compete, el biólogo árabe más importante y que cabe destacar en estos momentos es sin dudas Abu Ali al-Husayn ibn Sina, mejor conocido por su versión latinizada Avicena.
Este biólogo y médico árabe estudió los tratados hipocráticos, los escritos de Celso y algunos escritos de Galeno que pudo encontrar. A todo esto le sumó su vasta experiencia como médico, lo que lo llevó a escribir Al-Qanun, o traducido luego en lenguas europeas como el Canon de Medicina, que es un tratado médico que consta de 5 volúmenes. En Al-Qanun, Avicena nos habla, primero, de aspectos generales del cuerpo humano. Segundo, farmacología básica basado en los estudios de Dioscórides. Tercero, enfermedades en los órganos y en los sistemas de órganos. Cuarto, dolencias, patologías de todo tipo. Y quinto, administración de medicamentos y conceptos básicos de farmacopea. Se dice incluso que llegó en este escrito y en el tercero a catalogar más de 760 fármacos de acuerdo a su experiencia y los estudios de Dioscórides. Al-Qanun llegó a ser tan popular que alcanzó a competir con la Biblia en ese momento en cantidad de copias. Fue el libro básico en Oriente y luego en Occidente cuando se tradujo. Se dice incluso que se usó como libro básico de medicina en Europa hasta muy entrado el siglo XIX. Ay no, he quemado todos los libros y no tengo conocimiento antiguo sobre la medicina. Yo aquí he hecho una recopilación de saberes antiguos de la medicina de la antigua Grecia, señor. Oh, muchas gracias, pequeño musulmán. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ali Abu al-Hussein ibn Zina. Mejor te llamo Avicena. Además, al igual que Hipócrates, y seguro esta afirmación la sacó de los estudios de Hipócrates que él hacía, decía que la medicina es tanto una teoría como una práctica que estaban en completa y óptima sincronía para ser ejercida de la mejor manera. Pero, además de los estudios en biología y ciencias naturales en general, los árabes también redescubrieron, tradujeron, conservaron y estudiaron las obras filosóficas de filósofos tales como Aristóteles, que luego, por medio de las distintas cruzadas, es decir, incursiones de europeos en Tierra Santa para conquistar Tierra Santa, hicieron que en este choque cultural, tanto Occidente como Oriente se mezcle y los europeos redescubran y traduzcan nuevamente las obras filosóficas de Aristóteles. Así, en Europa destaca la figura de Alberto Magno, que fue uno de estos traductores y estudiosos de la obra de Aristóteles que contribuyó a que su obra filosófica vuelva a ser adoptada por Europa. Pero cabe destacar el discípulo de Alberto Magno, a Santo Tomás de Aquino, quien intentó con bastante éxito para su época poder conciliar la obra aristotélica con la religión cristiana. Era un racionalista que decía que el razonamiento real no podía llevarte a otro lugar que no sea a coincidir con Dios y su obra. Por lo tanto, la razón no era algo perjudicial ni demoníaco. Así, de a poco, con estas ideas que a poco iban calando dentro de los académicos europeos, la chispa del racionalismo volvía a encenderse en Europa. Era solo cuestión de tiempo para que volvamos a tener a las ciencias como tal en Europa. Y bueno, nada, después de esto, renacimiento. Pero bueno, tema de otro día. Nos vemos.